Bueno, buenos días a todos y buenas tardes, Alma, aquí en Suecia. Buenas tardes y buenos días a todos. ¿Vieron la información que escribieron de la embajada? Sí, efectivamente que el último día de clases es el 30 de El junio. 30 de junio, o sea, tenemos este mes, ¿no? 5 clases más. A partir de esta, 4 más. Claro, ahí vamos a ver qué pasa después del verano o algo, porque aquí entramos en verano. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a seguir con los diálogos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir trabajando con los diálogos para que sigan acostumbrando el oído y vamos a ir más o menos analizando un poquito los diálogos, qué encontramos por aquí, verbos, sustantivos, formas gramaticales que ya hemos pasado, pero es bueno siempre recordarlas. Así que a medida que vayan pasando esas cositas, a medida que vamos viendo, entonces ahí vamos estudiando, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla. Si se recuerdan bien, la última vez estuvimos trabajando con este diálogo de Hassan y Amir y dónde trabajaba y todas esas cosas, ¿no? Eso ya lo vamos a dejar de lado, vamos a trabajar, yo les tengo preparado otros, son 3 diálogos, pero vamos a trabajar uno por uno, vamos a ver lo que alcanzamos a hacer. Porque la idea no es solamente escucharlos, sino que también es bueno que lo vamos analizando, ¿no? Y se llama, este va a ir bien lento y todo lo demás, pero mejor incluso para ustedes, que la persona que se llama Viuda Po Fest. Así se llama, Viuda Po Fest. Y viuda, si alguien sabe lo que significa viuda, fest es fiesta. Viuda, no viuda con B, es viuda. Invitación. Invitación. Es invitar, el verbo, ¿no? Invitar. Y yo le estoy también, les voy a tener ¿qué le podría decir? Una lista de verbos, vamos a ir haciendo a cada rato. Esto deberíamos haberlo hecho de antes, pero yo creo que ustedes lo hicieron. Viuda es invitar. ¿Por qué me subrayó eso? Ajá. Qué raro. Ahí está. Viuda. Y el verbo viuda es, como digo, invitar. Viuda a alguien a una fiesta, viuda para bailar, o sea, toda esa clase de viuda para una fiesta de cumpleaños, invitación. Entonces, el presente de eso se dice viuder. Este es un verbo irregular. No sé por qué me da ahí esa, pero bueno, no importa. Porque el pasado, si alguien conoce el verbo, me lo dice encantado, ¿no? Pero se lo escribo mejor para que no perdamos tiempo. Es viud. Viud es el pasado. Y el participio, que es el supinium, que empieza con hor, he invitado, el ha invitado, hemos invitado, hor, viudit. Perdón, me pasé en una I, parece. Viudit. Para que lo tengan en su lista. Este es el verbo viuda que sale aquí. Y lo que tenemos aquí, tenemos el diálogo que se llama Viuda Po Fest. Primero lo vamos a escuchar completo. Ustedes vayan escuchando, vayan haciendo sus anotaciones para ver si después tienen preguntas y vamos revisando. Pero escúchenlo completo primero y pónganle atención, ¿ya?
Lo bueno de este diálogo que yo cuando lo estuve analizando es que ella habla lento, lento, lento. Entonces aquí vamos viendo los verbos, por ejemplo, aquí como están en rojo, se llama Hieter, que es llamarse, yo me llamo, y ella se llama Osa, y tiene, parece, un gato que parece león ahí, pero bueno. Ya, entonces lo escuchan primero y después lo vamos a ir analizando. Cualquier cosita, si no lo escuchan, me dicen. Hej, jag heter Åsa. Hej, jag heter Åsa. Det här är Åsa. Jag bor i Örebro. Örebro. Jag bor i Örebro. Örebro är en stad. Hagfors, Karlstad, Stockholm, Göteborg, Örebro. Jag bor i Örebro. Jag bor i ett hus. Jag bor i ett hus. Ett hus. Jag har en stor trädgård. Trädgård. Jag har en stor trädgård. Trädgård. Här är ett hus. Husets trädgård. Trädgård. Blommor och träd. Jag bor i Örebro. Jag bor i ett hus. Jag har en stor trädgård. I min trädgård finns. I min trädgård finns äpplen. 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 Hallon. 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 Jordgubbar. 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 Potatis. 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 Och grönsaker. 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 Mina föräldrar bor också i Örebro. Mina föräldrar bor också i Örebro. Föräldrar är mamma och pappa. Föräldrar. På lördag fyller min mamma 65 år.
På lördag fyller min mamma 65 år. Jag ska ha en fest för min mamma. Jag ska ha en fest för min mamma. En fest. Min man, mina barn och mina föräldrar kommer. Min man, mina barn och mina föräldrar kommer. Mina vänner kommer. Mina vänner kommer. Välkommen. Välkommen. Jag lagar mat. Jag lagar mat. Jag serverar. Jag serverar. Fisk. Fisk. Potatis. Potatis. Och grönsaker. Grönsaker. Jag lagar mat. Jag serverar fisk, potatis och grönsaker. Min mamma tycker om fisk. Min mamma tycker om fisk. Mina barn tycker om att fiska. Mina barn tycker om att fiska. Min mamma tycker om fisk. Mina barn tycker om att fiska. Jag bakar en paj med hallon och blåbär. Jag bakar en paj med hallon och blåbär. Jag hoppas att det blir en fin fest. Jag hoppas att det blir en fin fest. Vi äter. Vi lyssnar på musik. Vi lyssnar på musik. Vi sjunger. Du är också välkommen. Du är också välkommen.
Bueno, ¿qué les pareció? Muy bueno. ¿Lo entendieron todo? Sí, bueno, yo sí, un poco. La mayoría solo habían ciertas Palabras. palabras de verduras que sí no entendía, no me sabía. Sí. Claro, hay unas cosas de verduras y frutas que a lo mejor no se entienden mucho porque justamente son cosas que no tenemos por allá, ¿no? Pero la figurita, profe, o sea, indica, iba señalando y miraba la figurita. Bueno, al menos eso ayuda, la Claro, ilustración. por lo menos la figurita ayuda, ¿no? Voy a abrir de todas maneras porque vamos a trabajar con el cruce también, para que tengamos aquí ya listo cuando busquemos de sueco a español, sí. Había una que decía blåbär, una de las frutas, ¿no? Y esta son los arándanos. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero hacer esto con este. Ahí, para que lo vamos viendo. De aquí para que lo vamos estudiando, ¿no? A ver si me da esto. Sí, pero debería darme más. Ahí. Bueno. Aquí en este vídeo, mejor dicho, esta viuda Pofest. Lo bueno de esto es que ella habla pausadamente, pronuncia 2 o 3 veces las palabras. Y la mayoría, yo me interesó este vídeo más que nada porque yo sé que muchas de esas palabras, muchas de esas cosas las hemos visto. Si vamos analizando un poquito esto. Hej. Jag heter Åsa. Hej. Jag heter Åsa. Por ejemplo, si vamos a escribir los Det verbos, här aquí är Åsa. aquí tenemos los verbos heter, que significa, perdón, voy a escribir hieta, que es el infinitivo, y el presente heter, que es llamarse, hetat. Cuando ustedes, por ejemplo, tengan así un verbo y quieran saber la configuración del verbo, cómo se conjuga, que no se hace por persona, sino que se hace por tiempos. Pueden usar también el GLUSB, porque si en el GLUSB buscamos, en ese no. Si en el GLUSB buscamos Hiester, nos va a salir mi nombre es, me llamo. Y aquí debería saber mi nombre, Hiester, Hiesta, llamarse, eso es lo que me interesa a mí, Hiesta, es llamarse, porque ese es fiesta, ese es el infinitivo, Hiesta. A propósito, ¿se ve esto? ¿Se ve? ¿Lo ve? Sí se ve. Ya, perfecto. Entonces el infinitivo, que es Hiesta, ya viene siendo llamarse. Uno dice llamarse, pero para nosotros, en español, para nosotros es un verbo reflexivo. Me llamo, no llamarse. Pero para
Aquí en sueco no es un verbo, es un verbo común y corriente, el magiesta. Aquí, justamente en el mismo Gluspe, si uno pone gramática aquí, dice que el infinitivo se llama giesta, giester, estaba bien como lo había puesto yo, ya me dice, de repente como no uso este verbo mucho, geste con 2T, que el pasado, el presente, el pasado y el supinio. Giester, geste y gestat. ¿No? Bueno, teníamos también, después ella hablaba de... Jag bor i Örebro. Örebro. Jag bor i Örebro. Aquí tenemos otro verbo, que es el bur, bu, que el infinitivo es bu. ¿Y qué significa bu? Vivir. Vivir, claro. Yo habito, habitar, vivir, ¿no? Örebro es una ciudad que queda en el centro del país. No es ninguna palabra especial, sino que es una ciudad que queda ahí. Por eso ella, cuando está hablando esto, ella nombra otras ciudades. Incluso indica aquí, dice que esto es en, ¿cómo se dice ciudad en sueco? Están. ¿Cómo? Están. En stad. Están. Están. Stad. O, con la O. Stad. Entonces, si se fijan, ella va... Örebro är en stad. ¿Lo entendieron? Hagfors. Örebro är en stad. Así dijo, ¿no? Örebro är en stad. Como, y aquí hace otros nombres. Örebro. Örebro är en stad. Hagfors. Hagfors, Karlstad. Karlstad är otra ciudad. Stockholm. Stockholm är otra. Göteborg. Göteborg también. Örebro. Örebro. Jag bor i Örebro. Yo bor i Örebro. Entonces, ella está diciendo en presente, yo vivo por. Tenemos el pasado que es bodde y el participio que es bott. Vivir, habitar, ¿no? Dice lo mismo abajo, y eso ya ustedes lo conocen, lo hemos trabajado cantidad de veces, et hus. Jag bor i ett hus. Jag bor i ett hus. Ett hus. Jag har en stor trädgård. Trädgård. Jag har en stor trädgård. Aquí en esta parte final tenemos el verbo también, como les digo, en esta aparecen los verbos en rojo, har. Y har significa Tener. tener y haber. Ver. Los dos que están marcados aquí es ho, vara. Ho es haber o tener y el vara es ser o estar. Yo te lo he marcado siempre así porque esos son los dos verbos más importantes que ustedes deben saberse. La conjugación de estos verbos es primordial. Ho, haber o tener, vara, ser o estar. Por eso dice yo har, yo tengo, yo är, yo soy o yo estoy. Yo har, yo he o yo tengo. El pasado hade haft y el är de vara. To be, es el to be que le dicen en inglés, ¿no? Ser o estar. Är, var, varit. Una vez más les recuerdo que estos son los dos verbos más importantes que ustedes tienen que saberse. Los demás, claro, uno los va
aprendiendo de a poco, pero esto es primordial. Att ha, vara, como ella dijo, yo har trädgård, en stor trädgård. Dice en stor trädgård. Y trädgård significa, ¿qué creen ustedes? Está la Un jardín, tengo un jardín grande. claro. Stor trädgård, trädgård significa jardín. La palabra trädgård, como la mayoría de muchos de los sustantivos en sueco, yo les he dicho muchas veces que hay sustantivos que se componen de 2 o 3 sustantivos. Y como me dijo una persona una vez hace poco, que yo le iba traduciendo algunas cosas, me dice, el sueco, el idioma es más lógico, porque significa, nosotros en español tenemos una palabra para cada cosa. Aquí no, aquí juntan dos sustantivos y arman otro más. La palabra trädgård viene del sustantivo träd, que es árbol, y viene del sustantivo gård, que vendría siendo ¿qué dices tú, Alma? ¿Qué vendría siendo gård? Patio. Es un patio. Patio. Un patio. Claro. Y si queremos mirar así, ponemos aquí gård. Y vemos que gård significa patio, granja, finca. Claro, porque también un patio es un lugarcito, alrededor de una casa, más o menos, ¿no? Un patio. Una granja ya es una cosa más grande, ¿no? Es un rancho, una finca también, ¿no? Pero también al rancho se le dice gård, granja, donde viven animales y todo eso. Entonces, al ser patio, la palabra trädgård, que significa jardín, ¿no? Trädgård. Y si nosotros en realidad la viéramos como es. Bueno, entonces si nosotros desglosamos la palabra trädgård, que significa jardín, se dan cuenta que es un sustantivo formado por otros 2 sustantivos. Träd, que es árbol, y gård, que es patio. O sea, si nosotros le diéramos el significado así como lo que significa sería un patio de árboles, pero es un jardín. Entonces, como les comentaba hace poco, como este amigo me dijo, el sueco por lo menos es una cosa lógica, ¿no? No inventan un sustantivo para cada cosa, sino que juntan 2 o 3 sustantivos y hacen otra palabra. O a un sustantivo le agregan una terminación media rara y ya se forma otro sustantivo. Bueno, stor, habíamos dicho que stor es grande. Grande. Y, ¿cómo se dice pequeño? Liten. Liten. Bien. Pequeño, ¿no? Si hubiésemos dicho en liten trädgård es un jardín pequeño. En stor trädgård es un jardín grande. Cosa importante. Cada vez que ustedes vean, y yo les recomiendo, cada vez que ustedes vean un adjetivo, traten de buscarle el antónimo, ¿no? Porque así se va aprendiendo más, porque se aprende no solamente un adjetivo, sino que se aprende el adjetivo y el antónimo del adjetivo. Y si se dan cuenta, en un trädgård, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos árboles, aquí dice un patio de árboles, pero no tenemos solamente árboles, ¿qué otras cosas tenemos dentro de un trädgård? Blommor, que significa Flores, flores, arbustos, arbusque,
buscar, vamos a poner buscar, son árboles. Plantas. Plantas es como flores, es blommor. Pero hay plantas que no llevan flores. Eso es Sí, como como plantas medicinales. eucalipto. Ajá. Sí. Perejil, cilantro. Eso que muchas personas, al menos sí, sí, plantas de tomate. Si vemos aquí, por ejemplo, si cambiamos esto, del sueco del español al sueco, le ponemos plantas y nos da la traducción a Dexter. Exactamente, esa palabra es la que andaba buscando y no me salía. Dexter, eso es plantas. ¿No? Dexter. Plantas. Después hay frutas. ¿Cómo se dice frutas en el sueco? Frukter. Que estamos hablando todo en plural, ¿no? Es frutas. Entonces habíamos dicho que bor es vivir, har es tener, de los verbos que estábamos viendo. Tenemos una casa, es hus, tenemos en stad, que significa una ciudad. Y ahí nombra Örebro es una ciudad, ¿no? Ella dice, yo vivo en una ciudad que se llama Örebro, yo vivo en una casa y yo tengo un jardín grande. Lo volvemos a escuchar. Karlstad, Stockholm, Göteborg, Ahí está nombrando diferentes ciudades, ¿no? Jag bor i Örebro. Jag bor i ett hus. Jag bor i ett hus. Ett hus. Jag har en stor trädgård. Jag har en stor trädgård. Här är ett hus. Husets trädgård. Blommor och träd. Jag bor i Örebro. Jag bor i ett hus. Jag har en stor trädgård. I min trädgård finns. Aquí tenemos otro verbo, también en esa parte como lo habíamos visto antes. Y como ella todo el tiempo está hablando en presente, ella dice finns. Qué raro. Qué raro. Bueno. Finns. El infinitivo es finas, el presente fins, el pasado, ¿se acuerdan de cómo se decía el pasado? Fans. El participio. Funit, sin olvidarse la S. Y este verbo significa disponible o que hay. Hay. Este verbo es importante por eso mismo, porque siempre cuando quieren usar el verbo hay, ese es fins. Y cuando uno dice, aquí por ejemplo está hablando de un sujeto trädgård, min trädgård, que es un
un adverbio posesivo, mi jardín, hay en mi jardín y min trädgård finns. Para hacer un recuerdo de eso, decía, cuando decimos solamente hay, solamente hay, sin jardín ni nada, sino que solamente hay, si vamos a empezar una oración con hay, ¿cómo se dice? Usamos primero el sujeto, porque siempre tiene que haber un sujeto en sueco, ¿no? Det, que es eso, det finns, y esto significa hay. Y, por ejemplo, si queremos nosotros escribir o hablar de algo, de un cuento, había una vez, entonces, det fanns. Det fanns había, y le pongo en gång, una vez. Esto significa, había una vez. Lo importante de esto es aprenderse esto, que det fanns, había. Había una vez, ¿no? Recuerden, otra de las cosas que aquí también tenemos, ya que estamos viendo la gramática, es cuando ella habla de min trädgård. Había dicho que min es un adverbio posesivo, ¿no? Min. Que para trädgård es, si ustedes lo vieron, se fijan, trädgård, en, es para todos los que empiezan con en, ¿no? Para los que son sustantivos que empiezan con en, tenemos que es min. Para los sustantivos que empiezan con et, se dice Mit. mit. Y para los sustantivos que son plural, se dice Mina. mina, exactamente. Min para todos los sustantivos que empiezan con en, y para los sustantivos que empiezan con et, es mit. De la misma manera sigue lo que es para todos los que en, min, din, y después hans, que es de él, y después hennes, que es de ella. Or, que es nuestro, er, que es vuestro, vamos a hacer así, vor, er, y ustedes se acuerdan cómo se dice de ellos, no, es de vosotros, de ellos, Era. deras. Se dice deras, que es de ellos. Min es mío, din es tuyo, hans de él, hennes de ella, vor nuestro, vuestro y deras de ellos. La congruencia, que habíamos hablado tanto, que una vez estuvimos hablando mucho de la congruencia del adjetivo, nos decía que para los sustantivos que empiezan con et, ya cambia y sería dit, min, dit. Pero cambia en la tercera persona singular de él. No. No, porque sigue siendo de él, sigue siendo Hans. Y de ella, tampoco. Pero cuando se trata de nuestro, ¿cómo si se dice vor, para todos los que empiezan con en, min, vor, ¿cómo sería nuestro cuando empiezan con et? Vort. Vort. ¿No? Sería vort.
Y cuando sería de ellos, vuestro, ¿cómo sería si fuera vuestro? Earth. Earth. Y tercera persona plural, ¿cambia o no cambia? Igual No. de Entonces sería seguir siendo de eras. ¿No? Entonces es importante que le hagan un repaso para que les quede clarito con toda la tabla esa que vimos una vez. Cuando se trata de plural, si tenemos mis manzanas, mis mesas, mis casas, mis coches, en plural, todo lo que es, sería mina. Entonces para pus sería Tina. y para las cosas de él, ¿cómo sería? Los autos de él. ¿Cómo sería el plural? ¿Cómo sería? Igual Ham de Hans. Sería lo mismo, ¿no? igual Pilar. Y de ella también Hennes. Pero ya cuando pasamos a primera persona plural, ¿cómo sería nuestros coches? ¿Cómo sería? Bora. Exactamente. Bora. De la misma manera que sea vuestros sería era. Profe, De ellos sería, perdón, dime. perdón, tengo una pregunta. A veces practicando en el Duolingo me pone el Hans y el Genes como que no tuvieran como género, es como ponen su carro, no dicen como el carro de ella, sino como su carro o su maleta, por ejemplo. Entonces no sé si eso siempre es así. Claro, Es como que no especifica género a veces. claro, lo que pasa es que nosotros usamos por ejemplo, nosotros nos decimos el auto de ella, decimos su auto, su coche. Y tenemos que tener en cuenta que si es su, estamos hablando de un él o de ella. Y para las dos formas, para nosotros es su. Aquí el sueco hace lo contrario. Aquí diferencia en lo que es él y ella, ya desde el comienzo. Por eso en el Duolingo yo sé que le colocan, por ejemplo, si dicen Hennes Bill, tú les puedes escribir el auto de ella, pero que nosotros, si tú te pones a pensar, nosotros no hablamos nunca el auto de ella, hablamos de su carro, suponiendo que ya estamos hablando de ella, ¿no? Entonces, por eso que el Duolingo funciona de esa manera, porque no existe el auto de ella, porque no es una forma de hablar. Yo no sé si usted alguna vez usan, sí, por ejemplo, dicen nuestros autos, no dicen o los autos de ellos, no dicen los autos de ellos, ¿cómo decimos nosotros en español? Sus autos, sus carros o coches, lo que le quieran decir. Entonces, por eso que hay que tener cuidado con el Duolingo, no hay que tratar, si te piden una traducción, tienes que tratar de traducir como tú lo hablas y no como en realidad sería. Hans Bill, el auto de él. Es que nosotros no hablamos así, decimos su auto, ¿no? O por último decimos, no, este es el auto de Mario. Este es su auto. Entonces, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, profe. Hola, Eh, hola. Dime, sí. ¿Me escuchaste, no? No. Sí, sí. Ya, perfecto. Es como Entonces, en inglés, que es como her car. Es similar, ¿no? claro, Su carro. exactamente. Porque ya en el idioma, por ejemplo, anglosajón, y en este caso el inglés, ¿no? Cuando se aprende inglés, y en el sueco mismo también, que tiene mucho de anglosajón. Entonces ya se hace la diferencia ya cuando estás hablando, no estás hablando de su, sino que estás hablando de Hans, el Hennes. Ya le has puesto ya el género en la oración. Y esto, independientemente si tú tienes una oración anterior que si está hablando de alguien. Porque nosotros la mayoría de veces ya estamos hablando de alguien que es un él o un ella, entonces decimos su auto y ya nosotros ese su reemplaza a la persona con la que estamos hablando.
Mientras que Hans o Hennes se pueden usar sin haber tenido una conversación antes o un diálogo antes, y entonces tú ya de principio sabes si el auto es de él o de ella. Esas son cosas de idioma, pero es importante que se aprendan estos pronombres posesivos, los pronombres posesivos, porque se usan mucho. O sea, si ustedes piensen cuando en el diario vivir usa muchísimo. Esto es mío, esto es tuyo, no, esto es de él, todas esas cositas, ¿no? Mi tiempo, tu tiempo, ¿no? Yo tengo mis cosas, las cosas de ellos, o sea, todo el tiempo estamos hablando con pronombres posesivos. Así que es súper importante que le echen un trabajito y justamente eso. Lo más importante que hay que tener en cuenta es si el sustantivo en sueco, cuando se trata aquí, si empieza con en o et, ya que nosotros los sustantivos en sueco se dividen en dos, no géneros, porque no es masculino ni femenino, sino que se dividen en dos grupos, en o et. No es masculino ni femenino, sino que es en o et. Entonces, dependiendo, entonces aquí viene la congruencia del adjetivo o de los pronombres posesivos, se conjugan de una manera especial. Sigamos. Más o menos quería decirle un poquito sobre lo que dice aquí, ¿no? Fins, ya lo vimos, min, que son pronombres posesivos, min tredgård. Y aquí ven, por ejemplo, min tredgård, porque es tredgård en sí, ya lo pusimos aquí, es en. Entonces, por eso es súper... Y si hubiésemos dicho casa, ¿cómo diríamos mi casa? ¿Alguien? Mitt hus. Mitt hus. Exacto, mit. Porque ya sabemos, ya lo hemos visto tantas veces que casa es hus, ¿no? Mitt hus. Claro, porque es et, ¿no? Perfecto, bien. La cosa que a ustedes les quede claro, ¿no? Cuando se usa en o es. Y si Profe, dime. perdón que siempre lo corto ahí. También he visto que el gamal también se aplica la misma regla, ¿no? Lo que pasa es que gammal, ¿qué es para ti gammal? ¿De un adjetivo o un sustantivo? Un adjetivo. Claro, y ahí está la congruencia de los adjetivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usamos el mismo tredgård, por ejemplo, tú dices min es en, o mejor dicho, si pones en, y ponemos grande, stor, tredgård. ¿No? Y si le pusiéramos stort, porque es hus, una casa grande. Pero si dijéramos, perdón, aquí está escrito mal. Pero si en lugar de decir en Stur Tredgård dijéramos un patio antiguo, diría en Gammal Gamma. Tredgård, porque eso es un patio antiguo, un patio, mejor un jardín antiguo, un jardín viejo, ¿no? Y si pusiéramos una casa vieja o antigua, et gammalt y vai, justamente por eso, por la regla que hay de que cuando es el adjetivo, la congruencia, el adjetivo tiene que seguir a lo que es el sustantivo. Si es el adjetivo termina con T. Y si es en, el adjetivo no tiene T. Como lo vimos aquí. Stur, en, sturt, en, gammal, et, gammalt. Sigamos escuchando. ¿Qué es lo que hay en el jardín de ella? Dice. Äpplen. 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 Hallon. Hallon.
hallon, jordgubbar, 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 potatis, potatis, och grönsaker, 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 Veamos, vamos viendo. Äpplen. ¿Qué es äpplen? Manzana. Perdón. Manzana. Manzanas. Plural. Manzanas. Manzana. Manzanas. Jalón es, ¿ustedes conocen esa fruta? Frambuesa es jalón, ¿no? Después se dice jordgubbar, entonces esto es Fresas. 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 Pototis, Papas. papas, Papas. o como dicen en España, Patatas. patatas. Y grönsaker, que dice aquí al final, grönsaker, Verduras. verduras. Y aquí, similar, similar a lo que yo les decía, que la palabra trädgård es un sustantivo compuesto por dos sustantivos, la palabra verduras, en este caso vendría siendo grönsaker, verduras, se compone también de dos sustantivos, uno que es un adjetivo, se compone de dos palabras. Grön, ¿qué es lo que es grön? Es un color. ¿Qué color es? Verde. Verde. Y tenemos soccer. ¿Qué es lo que es soccer? Son cosas. Son cosas. En sock, una cosa. Soccer, cosas. Y Son cosas verdes. si se dan cuenta, la palabra grönsaker viene siendo cosas verdes. Grönsaker, dos palabras. El uno es sustantivo, soccer, cosas, y el otro es un adjetivo, grön, cosas verdes, verduras. Lleva la misma lógica que trädgård, ¿no? Que cuando lo estábamos mirando. Träd, árbol, gård, patio, patio de árboles. Estas son cosas verdes. ¿Y qué son las cosas verdes? Las verduras. Grönsaker. ¿No? Y dentro de estas grönsaker, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? ¿Alguien que Tomate. me diga? Tomate. Y en sueco se dice tomater. ¿Qué más? Tomates. Morote. Zanahoria. Zanahoria, que en sueco se dice murötter, que son zanahorias. Brócoli. Brócoli. El brócoli, Brócoli. que en español se llama brócoli también, ¿no? Llama. Brócoli. ¿Se llama brócoli también en español? Sí, Sí. igual. Sí. Sí. Brócoli. Eso. Y estos son tomatitos verdes, estos tomatitos pequeños, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le dicen ustedes allá en El Salvador? ¿Será el tomate cherry? Cherry, esos son los tomates cherry, esos mismos. Justamente, tomate cherry. ¿No? Es. Bueno, brócoli, tenemos murötter y tenemos tomater. ¿No? Lo que yo les quería decir, lo que yo quería que viéramos aquí,
Aquí es súper importante también, por ejemplo, cuando yo le dije qué es lo que es Äpplen y me dijo manzana, recuerden que aquí todo lo que está aquí, Äpplen, hallon, jordgubbar, potatis y grönsaker, está en plural indefinido. Vamos a hacer otra vez ese ejercicio. Singular. ¿Cómo se dice singular? Punto, la poner así, ¿no? ¿Cómo se dice indefinido en el sueco? ¿Se acuerdan? Obestämd. Singular. ¿Y definido? ¿Cómo cree usted que se dice definido? Bestämd. Exacto. Se le quita la U. Bestämd. De la misma manera tenemos plural. Obestämd. Y tenemos el plural. Bestämd. Singular, obestämd, singular, bestämd. Dos singulares. ¿Y a qué se refiere con obestämd y bestämd? Definido, indefinido. Definido, indefinido, ¿no? Indefinido. ¿Qué significa para nosotros singular indefinido? Es cuando usamos nosotros, ¿qué? Los artículos un o una. Pues nosotros tenemos singular masculino y femenino. Cuando hablamos nosotros de singular definido, ¿qué artículos usamos nosotros? El, la, El, la. Cuando hablamos de plural indefinido, ¿qué artículo usamos nosotros? unos, unas, Exactamente. Bien. Unos, que es masculino, unas, que es femenino. Y cuando hablamos de plural definido, ¿qué usamos nosotros? Las, los, los. las. Los y las. Si ustedes se acuerdan bien de sus clases en la escuela, también yo me acuerdo que siempre en la escuela hablaban de un artículo neutro, ¿no? Pero ese no lo vamos a tomar ahora. Para nosotros, lo que es singular, indefinido, singular definido, plural indefinido, nosotros usamos en nuestro idioma, en español, usamos, el latín, mejor dicho, el español, pero el latín, ¿no? Usamos nosotros los artículos indefinido, una, para masculino y femenino, el la para el definido, unos, unas y los y las. A diferencia del idioma sueco, que el idioma sueco no tiene como palabra, digamos, otra palabra aparte del sustantivo, no tiene artículos, sino que el artículo va incluido, bueno, no voy a decir que, sino que solamente para el singular indefinido, para la primera columna, ahí es donde tiene el artículo, ¿no? Un o una. Que diferencia a nosotros es en o este. Pero los demás, el, la, unos, unas y los, las van incluidos en el sustantivo. ¿Y cómo? ¿En forma de qué? De. Acuérdense cómo están formados. ¿En forma de qué es? ¿Alguien se recuerda algo? En forma de terminación. ¿Estamos claros en eso? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los sustantivos, aquí en Suecia tenemos los sustantivos, que cuando se trata de singular definido y plural indefinido y plural definido,
el sustantivo en sí cambia su terminación. Y eso es súper importante. Y de ahí hablamos nosotros de que yo no creo que se acuerden, pero a ver si alguien se acuerda. ¿Cuántos grupos hay de esos? Que cómo terminan los sustantivos dependiendo si es en o este. ¿Cuántos grupos hay? 5. 5, bien. No les voy a decir que me lo nombren y que me digan las reglas de cada uno. Eso es bueno que vayan ustedes, busquen hacia atrás. Yo se las puedo mostrar ahora si quieren otra vez, pero yo quiero primero que hablemos de estas frutas que están aquí. Äpplen, yo les dije que esto iba en plural indefinido, porque aquí dice manzanas, aquí dicen frambuesas, fresas. O sea, ¿dónde? ¿En qué columna van? Uvestén, plural. Exacto, la tercera, ¿no? Porque son unos, una. Nosotros ponemos unas manzanas o manzanas. También se puede usar, nosotros también usamos manzanas así, plural indefinido, sin el artículo, ¿no? O unas manzanas, unas fresas, unas frambuesas, unas papas y unas verduras. Aquí nos tocó todo femenino, pero bueno. Entonces, si Äpplen, aquí, ¿qué más? Hallon, aquí, ¿y qué más va aquí? Jordgubbar, aquí van potatis, aquí van grönsaker. Nosotros sabemos que el plural indefinido de estas 1, 2, 3, 4, 5 cosas, ¿no? De las cosas que hay en el jardín de ella. Si sabemos que nosotros que hay 5 y son plural indefinido, nos toca a nosotros descifrar cuál es el singular indefinido. ¿Y a qué me refiero con singular indefinido? Tenemos que Äpplen, que yo le decía que estaban manzanas, frambuesas, entonces va todo en plural. ¿Ya? Y quedamos de acuerdo que si van en plural indefinido, van en la tercera columna, que dice plural indefinido, que para nosotros viene siendo los artículos unos, unas, ¿no? Entonces, aquí tenemos los 5, que es lo mismo que están acá, y tenemos que hacer el ejercicio de encontrar cómo se dice singular indefinido, singular definido, y el plural. O sea, en este caso si aquí dice manzanas, ¿cómo se dice una manzana? A ver, ¿alguien? Äpple, Äpple, bien. Una manzana. Vamos a empezar por la primera columna, una manzana. Hallon, ¿cómo se diría una frambuesa? Ethal o enhal. Hallon, Les voy a hacer, Hallon. les voy a ser sincero. Hallon, Jordgubbar sí lo podría hacer porque es más. Pero Hallon, en realidad yo les digo, si a mí me preguntaran, yo creo que me sacaría un 0 también. Porque no tengo ni idea ni cómo se dice Hallon. Yo lo conozco por Hallon nomás. Fresas. Pero yo nunca me he puesto a pensar cómo se dice una fresa. Y para mí, ¿qué significa? Para mí, entonces, ¿qué hacemos? Y esto me sirve a mí también. Me sirve a mí también. Y esto nos sirve a todos. Porque yo creo que tampoco, Alma, sabes tú cómo se dice una frambuesa, ¿no? Una sola. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos aquí Hallon, ahí, que significa frambuesa. Ponemos gramática, vamos a ver. Entonces, ¿qué dice? Hallon
si ustedes se fijan aquí, en nominativo, no en genitivo, en nominativo, indefinido singular es halon. O sea que si es y singular definido es halonet, entonces es justamente como decías tú, Silvia, es et. Pero et qué? Et halon. Et halon, si seguimos aquí, sería. ¿Por qué? Porque aquí viene siendo, vamos a copiar este por lo menos, porque este es un poquito más complicado, yo no tenía ni idea. Halonet, y aquí el plural es halonen. Eso. Perfecto. Tenemos ese por lo menos, que para mí también, ahora por lo menos sé que se llama, es halon. Yo pensé que era en, que nunca me había puesto a pensar, y menos decir la palabra halonet. Suena un poquito rara. Pero bueno, ¿cómo ustedes creen que se dice fresas? Una fresa. ¿Cómo le pondrían ustedes? En your gub. En your gube. En your gube se dice. Pero bien, en your gube. Y pototis son patatas o papas. ¿Cómo se diría una papa? ¿A alguien se le ocurre? En potatis. En pototis. Potatis. Viene siendo casi lo mismo que halo, ¿no? Y grönsaker, ¿cómo se diría? Si grönsaker significa verduras, como yo le dije, grön significa verde y saker significa cosas verdes, que son verduras. ¿Cómo se diría una verdura? Creo que grunstock. Exactamente. Grön no cambia, pero es en sok. ¿Y por qué? Porque sabemos que nosotros una cosa le llamamos en sok. Una cosa. En grönsak, una cosa verde. Uy, una cosa verde, ¿qué será? Es una verdura. O sea, se suena medio raro una cosa verde, pero sí, bueno, esa es la lógica del sueco. Entonces, es súper importante que ustedes tengan en cuenta, que se acuerden de esto, del gráfico. No vamos a hablar de los 5 diferentes grupos porque ya es volver gramática atrás y un poquito pesado, ¿no? Pero yo les recomiendo que se recuerden. Vamos a llenar el diagrama aquí, el gráfico, para decir una manzana. Y ahora viene lo divertido. ¿Cómo se dice la manzana? Aquí, recuerden que yo les dije que cuando se trata de singular indefinido, es la única columna que lleva en o et, que es un o una. Todos los demás, el, la, unos, unas, los, las, van incluidos en las terminaciones del sustantivo. Y eso es súper importante que recuerden, que no hay unos, unas, no hay los, las, no hay el, las, sino que hay una terminación del sustantivo. Si decimos et eple, ¿cómo formamos nosotros la manzana? Eplet. Muy bien. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque dijimos que en o et pasa como terminación al final del sustantivo. Y formamos otro sustantivo con una terminación totalmente diferente a eple, con una T, y ya eso nos reemplaza que es la manzana. O sea, ya estamos en singular definido. La manzana, la frambuesa. ¿Cómo diríamos nosotros? Perdón, esa no es frambuesa, ¿qué es lo que era, Halon? Fresa. No, frambuesa, sí. Sí, frambuesa. Sí, Yurgupe fresa. ¿Cómo diríamos la fresa? Jordgubben. Muy bien, Jordgubben, perfecto. ¿Cómo diríamos la papa o la patatas? Potaten. Potatis. Sen. Oh, Potati, esto va al final. Y si termina en una consonante, se le agrega todo lo en, potatisen. Aquí, como termina en una vocal, no podemos tener dos E juntas, se le suprime una E y queda una N. ¿Me entiendes? O sea, esas cosas son importantes. Potatisen. ¿Y cómo diríamos la verdura? grönsaken. Grönsaken, exactamente. Ya tenemos casi listo.
Nos queda la última, que a veces acostumbra a ser una más difícil. Cuando pasamos a plural definido. En este caso, plural definido, tenemos, ¿cómo diríamos en español? Una manzana, la manzana, unas manzanas, diríamos las manzanas. Y aquí viene lo importante, ¿cómo se dirían las manzanas? ¿Plena? Plena. Bien. Es plena, perfecto. Muchos de estos, para que vayan viendo, por ejemplo, en la segunda, Halom, los que empiezan con ed, esta es una de las reglas. Yo tampoco me la sé de memoria. Yo lo digo, yo me lo sé porque yo la he escuchado tantas veces ya que yo sé más o menos la terminación. Más o menos. Cuando empiezan con en, et y terminan en consonante, es halonet, significa que el plural, si el singular termina en et, el plural termina en en. Les doy un ejemplo que no está aquí, pero es más o menos lo mismo. Et, brev, ¿qué significa? ¿Qué significa? Carta. Una carta. Ya. ¿Y la carta cómo sería? Brevet. Brevet. Claro. ¿Y cómo sería cartas? Brevet. Breven. No, brev. 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 Y las Solo cartas, brev. Solo y las- brev. y las cartas Igual que brevet. aquí, cuando dicen et halon, el plural también es halon, la misma palabra. Brev, brev. La mayoría de los, ¿cómo se llama? De los sustantivos que empiezan con et y terminan en consonante, mantienen su forma en el plural indefinido. Brev, halon. Este es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, si aquí termina et y es consonante y termina brevet para decir la carta, ¿cómo diríamos las cartas? Brevet. Breven, exactamente. Y es lo mismo que pasa con halon. Es halon, halonet. Y cambiamos el et por en. Entonces pasamos de singular, la frambuesa, a las frambuesas. Esa es una de las reglas. Hay varias, ¿no? Pero solamente para recordarle. Ya, bueno, entonces diríamos una fresa, la fresa, fresas. ¿Y cómo serían las fresas? Yubarna. Yubarna, exacto. Porque la mayoría que tiene esta terminación, que son en y terminan en vocal, claro, se les pasa la en para allá y tiene la terminación en plural de ar. Y el plural de ar con na. Yubarna. Tenemos la siguiente, en pototis. Tenemos en pototis una papa, la papa, papas. ¿Cómo serían las papas? Potatizarla. Potatizarna. Potatizarna. ¿Sería así? Pero ¿por qué no le escribe aquí potatizar y le escribe solamente pototis? ¿No les parece un poco raro? Tendría que ser aquí potatizar, ¿no es cierto? Potatizar, ¿no? Ajá. Potatizar. Pero aquí dice potatis, papas, no papas, no hablar de una. Potatizar. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Vamos al Luz B. plus B y ahí controlamos con la gramática que pasa lo siguiente. Pototis es papa. Pototisen, la papa.
Potatizar. ¿Qué falta aquí? Ar. Es papas. Y pototis es las papas. Perfecto. Pero cuando estábamos en el diálogo, ella escribió, hay manzanas, hay fresas, hay... ¿Qué más? Perdón. Ustedes me dicen, Jalón. ¿Qué es lo que es Jalón? Frambuesa. Frambuesas, hay fresas y uvas, papa, hay papa, nos está diciendo que hay papas, hay papa, porque cuando muchas veces uno sabe que no está hablando, ella no está diciendo hay una papa, sino que hay papa nomás. Hay zanahoria, porque se supone que no hay una sola, sino que hay zanahorias, pero muchas veces no es necesario decir zanahoria. Hay, sí, ¿qué tengo en el jardín? Zanahoria, tengo papa, tengo perejil, no dice perejiles. Tengo manzana o manzanas aquí en este caso. Entonces, cuando vemos aquí, Grönsaker. potatis está hablando en singular, potatis, papa. Por eso que cuando yo lo coloqué aquí, estaba mal porque no era, hay papas, no, hay papa solamente, porque si el plural definido termina en arna, quiere decir que el anterior tiene que terminar en ar, para colocarle la terminación na. Después tenemos una verdura, la verdura, verduras, ¿y cómo serían las verduras? Grönsakerna. Na. Y terminamos tenemos la terminación de na también. Esto, mis queridos amigos, es súper importante que ustedes le echen una mirada extra. Les voy a mostrar, yo no sé si les compartí este documento, y si no se los compartí, se los puedo compartir ahora por WhatsApp, donde estábamos hablando de los sustantivos son. Sustantivos. Y aquí tenemos sustantivos plural endelser, que se llama, ustedes ven el fil que tengo ahí, plural endelser. Plural endelser significa terminaciones de plural. Y se ven así. ¿La han visto esta? ¿La tienen? ¿La han impreso? Si puedes hacer el favor de compartirla ahí en WhatsApp, mucho mejor. Gracias. Ya, yo se la voy a compartir por este documento por WhatsApp para que y yo les recomiendo que la impriman. ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes se ven, a pesar que no está muy grande, pero no importa, aquí se ven las endelser, terminaciones de plural de los sustantivos. Y estos son los 5 grupos de los que habíamos hablado. Y esto es bueno que lo tenga por lo menos en papel. Aquí esto lo hice yo, lo hice justamente en las clases que he tenido de sueco, entonces se me iban diciendo, no, pero tenemos que tener un documento, y al final lo hice, lo escribí, por eso escribí mucho en español aquí, ¿no? Una forma de cómo, de facilitarle el aprendizaje a la gente que está aquí en Suecia, de cómo las terminaciones de los sustantivos, justamente en estos 4, singular, indefinido, definido y eso. ¿Qué pasa? Tenemos los grupos 1, ¿y qué condiciones tenemos? Son los que empiezan con en y terminación en singular a, no en vocal, sino que en a, solo a. Y en plural indefinido, que estos son los que yo explico, este y este, que son los más difíciles, porque lo otro ustedes saben que se le agrega la terminación aquí y se forma del indefinido al definido. Estos son los difíciles, el plural indefinido y el plural definido, cuando estás hablando cartas y las cartas. Manzanas, las manzanas. Entonces, esto traté de hacer yo traté de escribir esto para que quedara un poquito claro. Tenemos la terminación 2, el grupo 2, son los que empiezan también sustantivos en y que
no terminación en A. O sea que si aquí terminan en A, todos los demás sustantivos que no terminan en A pertenecen al grupo 2, que empiezan con N. Tiene la terminación de ar, como empototis, no termina en A, terminación ar y terminación na. Ar, na, potasizar, na. Grensokerna. Pero ¿por qué termina en er aquí y no en ar? Porque este pertenece al grupo número 3. Y el grupo número 3 nos tiene una condición bien peculiar que dice, pueden ser en o et. Y tiene la acentuación en la última sílaba. O son palabras internacionales extranjeras, ¿no? Terminan el plural indefinido, er, y terminan en na. Pero ¿por qué dice la acentuación en la última sílaba? Porque ahí, para ver la acentuación en la última sílaba, hay que trasladarse al singular indefinido. ¿Cómo nosotros decimos esta palabra en Grönsak? Sok. No decimos en Grönsak, no, en Grönsak. La acentuación está en la sok, última sílaba. Por eso pertenece a este grupo que termina en er. Y cuando se trata de et, igual que en aquí, tenemos que todos los et que terminan en vocal, aquí tenemos esplen, tienen en plural indefinido la n, esplen, que son manzanas, y tienen en plural indefinido la a, o sea que se queda na, esplena. Y esa es la explicación de que por qué se ve así. Et, ahora tenemos otro et que termina en vocal, no. Esa, por ejemplo, es un ejemplo. Y la número 5, que puede ser en o et, y hay muchos sustantivos que tienen terminación con are, er, ande y ende. Arbetaré, trabajador, arbetaré, por ejemplo, ¿no? O tiene una terminación en consonante cuando se trata de et, porque aquí están en terminación en vocal. Y aquí los que no terminan en vocal pertenecen al grupo no 5, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pasa en el plural indefinido? Ninguna terminación, igual que el singular indefinido. ¿Qué ejemplo tenemos en este? Brev. Brev, ¿en qué termina? En consonante. Es et y termina en consonante. Aquí en plural indefinido no tiene ninguna terminación. O sea, mantiene la forma del singular indefinido. Tenemos brev, brev y tenemos halon, halon. ¿Y cuál es la terminación? Puede ser en o puede ser na. Y aquí es difícil decir cuáles son en y cuáles son na. Aparte de esta primera hoja, yo puse unos ejemplos del grupo 1. Por ejemplo, fliska, que dice fliska, fliskan, fliskor, fliskorna. Y aquí hay varios, 5. En tabla, en människan, höna, en skula, las terminaciones. Dice una del grupo 2, hice también el grupo 3, grupo 4, más o menos una pequeña lista de... Ustedes la pueden agrandar esta lista si quieren. Y ese es el documento en sí. ¿Qué les parece? Muy interesante, profesor. Y se lo voy a compartir gratis. Mira que me costó hacerlo, pero gratis se los voy a dar. Gracias. Gracias, profe. Que fíjese que la verdad que eso, yo creo que la mayoría, no creo que lo tiene porque fue de las primeras clases, si no mal recuerdo, profe. No fue de las primeras. No, porque esto lo hice yo en una clase de sueco que tuve hace poco, que tenía con unos alumnos, y yo no hallaba la forma de cómo explicarles para que se les quedara. Entonces, al final de cuentas, hice esto, y cuando hice esto, dije yo, les voy a hacer ejemplos. Y estos ejemplos. Y ahí formé el documento en sí, ¿no? Por eso es que yo le mencionaba, porque al inicio de cuando comenzó el curso, en el aula virtual, usted compartió algo de eso, de los sustantivos. Por eso decía... Claro, pero era como se llama, es la presentación de sustantivos, donde hablamos de los en o et. Pero aquí está un poco más explicado porque aquí incluso está en español. Explicación de las condiciones, ¿no? Ok. Así es que yo les voy a compartir este documento. Sí, que quede en el WhatsApp porque no tenemos ninguna
aula ahora virtual parece, ¿no? Pero yo se los voy a compartir de todas maneras. Si no se los comparto, ustedes me mandan un WhatsApp y dicen, ¿y el documento? ¿Ya? Y me tiran de la oreja porque a veces que tengo tantas cosas se me olvida. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre esto? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Nadie? ¿Nadie tiene una pregunta sobre esto? ¿Les quedó clarísimo? ¿Sí? Sí se entiende, solo que con la práctica uno pues va a ir adquiriendo más o Sí, internalizando más el conocimiento, ¿verdad? Pero claro, por el momento yo sí lo entendí, solo es la práctica. sí, y más que nada yo les digo, y justamente para practicar, o sea, para ver más o menos, pucha, yo quiero un ejemplo de esto, fue que hice esto, ¿no? Aquí ya tienen unos, por ejemplo, sustantivos. Como les digo, ustedes esto pueden hacerlo aparte y hacer una lista larga de sustantivos que justamente terminen en A, porque eso es lo que dice la primera, terminación en A. Y hay ejemplos de cada grupo para que por lo menos se den cuenta de cómo son las terminaciones. Ya, pero estábamos hablando del viuda. Bueno, entonces pasamos aquí, Mintre, Gord, Fins, hay, que dijimos que había, entonces habíamos hablado de todo esto y seguimos, lo que alcancemos. Mina föräldrar bor också i Örebro. Mina föräldrar bor också i Örebro. Föräldrar är mamma och pappa. Föräldrar. Ya, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Qué es lo que dice aquí? Mis padres también viven en Örebro. Örebro. Claro. Y abajo dice Föräldrar. ¿Qué es lo que significa Föräldrar? Mamá y papá. Mamá y papá. Claro. Por ejemplo, si decimos, aquí tenemos, por ejemplo, lo que estábamos hablando anteriormente, los pronombres personales posesivos. Aquí tenemos mina, mis, y aquí tenemos mis. Entonces, Föräldrar, si la pusiéramos, si nos dedicáramos nosotros a buscar cada palabrita, estábamos viendo, pero antes de eso tenemos sí, ya lo conjugamos ya. Föräldrar, si nos pusiéramos a ver cada sustantivo y lo pusiéramos en ese diagrama, diríamos que Föräldrar son padres y sería Föräldrar. Förälder. Y aquí sería un padre, förälder. ¿Dónde estoy yo? Föräldern, así. Padre sería lo que como está aquí, föräldrar. Y los padres sería Föräldrarna. Los padres. Y así uno puede jugar con esta lista. Cada cosita que ve, uno dice, pero ¿qué hay en sustantivo? Ya, voy a rellenar toda esta cosita para saber más o menos las terminaciones. Bueno, esos son padres. Ahora, ¿qué es lo que yo les decía? ¿Cómo se dice papá? En father, que en realidad esta es una palabra que se le puede quitar
se le quita más o menos el EE, que queda aparte, esos son sustantivos especiales, entonces se dice enfor. En realidad se dice enfader. De la misma manera se dice en mother, pero no se dice en mother, sino que se dice en mur. O también se puede decir en papá, eller en mamá. Y no es papá, mamá, es papá y mamá. Si ustedes escuchan a los niños pequeños, cuando ellos hablan, dice min mamá, no dicen mi mamá, min mamá, min papá, y bien pronunciadito las dos P, mamá, papá. Pero juntos es en father, en far, en mur, una madre en mother. Pero juntos, mamá y papá es lo que es föräldrar. Föräldrar. Y aquí viene, como decía, mamá y papá. ¿No? ¿Qué significaba oxo? Föräldrar är ¿Oxo? ¿Qué significaba oxo? También. También. mamma och pappa. Föräldrar. På lördag fyller min mamma 65 år. På lördag fyller min mamma 65 år. Jag ska ha en fest för min mamma. Jag ska ha en fest för min mamma. Si vemos, ¿alguien me puede traducir lo que dice aquí? Lo que está hablando ella. Mi mamá cumplirá años. 65 años. ¿Cuándo? El viernes. El Sábado. Sábado. Exactamente. Importantísimo. Lunes. Måndag. Måndag. Martes. Tisdag. Tisdag. Miércoles. Onsdag. Onsdag. Bien. Jueves. Torsdag. Torsdag. Viernes. Fredag. Fredag. Sábado. Lördag. Lördag. Y domingo. Söndag. Söndag. No se les olvide. O lördag. ¿Qué significa på lördag? El sábado. O sea, el sábado que viene. Pero si yo, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos? Y si yo dijera el sábado pasado, ¿qué preposición usamos nosotros? Y lördag. Y lördag. lördag. Perdón. Lördag. ¿Está bien así? No. ¿Qué falta? Una S. Exactamente. Recuerden que cuando se usa en pasado, y lördags, y måndag, se le agrega la S. Significa, es uno. Tenemos, los voy a poner acá para que estén juntitos, amarraditos. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. På lördag. På lördag significa el sábado, ¿no? El sábado. No significa el sábado pasado, nada, sino que el sábado que viene, el sábado. ¿Pero qué significa con la preposición y? El
sábado pasado. Y así con todos los días de la semana. Si yo pongo, vamos a ir al cine por fredag, vamos a ir al cine el viernes. Pero el viernes fuimos al cine. Entonces digo yo, y fredags con S. Recuerden esta forma, el po y el i, las dos preposiciones. Con el po va, que significa siempre futuro, lo que viene, y con el i, cuando se trata de días de la semana, con el i agregándole la s, se le agrega la s al día de la semana y ya significa estamos hablando en el pasado. No se olviden de eso. Tenemos el verbo, ya que estamos, ¿dónde están los verbos? Aquí. ¿Qué verbo tenemos ahora? Verbos. Filler. Y como está hablando en español, en presente, entonces, filler. Es raro el filler aquí, pero bueno, vamos a ponerse. Yo no sé por qué me queda esa. Ya. Qué raro. Filler. ¿Cómo se dice? Atfila. Es que es con la I. Con la I, claro, por eso decía yo que. Por eso decía yo algo raro. Yo lo veía la palabra y dije yo, tan rara la palabra. Claro, que faltaba, era con la I, no con la I. Filler, que es cumplir. ¿Alguien se acuerda del pasado o alguien más o menos puede adivinar el pasado? Filde. 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 Y le falta una D. Filde. ¿Y a qué? ¿Y aquí cómo se dice? Har. Filt. Ha cumplido. Por eso dice, por lördag, el sábado, mi mamá cumple 65 años. En fest. Yo ska ha en fest för min mamá. ¿Y aquí qué dice? Yo voy a tener o tendré una fiesta para mi mamá. ¿Es yo voy a tener o tendré? ¿Cuál de las dos? Okay, yo tendré. Tendré. No se olviden que el ska es un verbo de auxiliar de futuro. Voy a tener una fiesta para mi mamá. Yo tendré una fiesta. ¿Por qué? Porque si dice yo, hay diferencia en decir yo, ska, o, en. Yo, ¿cómo dice yo voy a tener? Yo comerás ho. Acuérdense de la forma. De las formas de formar futuro que estudiamos también. Yo ska ha es para nosotros lo que es el verbo en futuro. Yo tendré. Y el comerás ho es como en inglés I'm going to. Significa yo voy a tener. El problema que tenemos aquí en español es que esos dos tiempos no los hacemos, sino que lo generalizamos. Sí, pero no tiene importancia. Mientras se entienda que está hablando en futuro, lo único que yo les quiero dejar claro más que nada, cuáles son para más o menos, porque cuando uno está aprendiendo idioma, uno se puede hacer la pregunta, ¿por qué a veces escriben ska, ha, y a veces que comerás ho? Entonces hay que saber más o menos cuál es la diferencia. Justamente eso, ska es un auxiliar que es igual que el will, que en inglés, no, verbo auxiliar que denota futuro. Entonces, cuando tiene ska, el verbo auxiliar, con el verbo infinitivo, es el verbo en futuro nuestro, la traducción. Pero cuando tiene comerás ho, es voy a, que también es una forma de formar. ¿Qué otra forma había de formar futuro? ¿Se acuerdan?
Yo pienso tener una fiesta para mi mamá. ¿Cómo decíamos? Porque es una forma de pensar también. Yo pienso tener, también es futuro. ¿Alguien me lo puede decir? Yo. Trur. Trur es pensar o creer. Pienso, pensar, No, es creer. creer. Que pensar es pensar. Yo tänker es pensar. Yo tänker ha en fest till mi mamá. Entonces, ese yo tänker ha es una forma de yo pienso tener una fiesta para mi mamá. ¿Había otra forma de formar futuro? Yo tänker, yo comerás, yo ska. ¿O eran esas tres formas? Habían 3 o 4. ¿Se acuerdan ustedes? Independiente si se acuerdan o no. Esa, no se lo olviden de esa forma, que tienen, yo pienso tener una fiesta para mi madre porque cumple años, o yo voy a tener una fiesta para mi madre, o yo tendré, que en este caso es skoho, yo tendré, que es la traducción literal más o menos, skoho. Por ejemplo, también, si ustedes dicen, yo skoho en fest para mi mamá, y ustedes lo traducen, yo voy a tener una fiesta para mi mamá, no está mal, no está mal, está bien dicho. Lo único solamente que tienen que tener consciente de que cuando vean la palabra yo come las ho, es la misma traducción que están haciendo con skoho, voy a tener. Entonces, por eso ahí está la diferencia. Yo skoho, yo tendré, si usamos el verbo ya en futuro. Y lo único que puedo decirles es que pasa tan rápido la hora que ya se nos fue la hora. Voy a terminar Les agradezco muchísimo su asistencia. Espero que hayan quedado contentos con la clase de hoy. Tack för idag. ¿Sí? ¿Les pareció interesante? Sí, la verdad que es un repaso bien importante. Es mucho a la vez, pero recuerden que todo este tiempo hemos estado estudiando toda la gramática parte por parte, sustantivos, adjetivos, pronombre, artículos. Y ahora lo único que yo hago es recordarles solamente cuando vemos un diálogo, un texto, les recuerdo solamente, acuérdense que esto es así, esto es así. Pero todas estas clases, claro, si yo le enseñara así a alumnos de comienzo, olvídate, no aprenden ni una, pero ustedes ya tienen la base ya de lo que son las partes gramaticales. Y por eso es bueno trabajar con estos textos para justamente recordarles qué textos y qué maneras, cómo se usan en el idioma. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo jueves. ¿Qué les parece? Perfecto. Tack för idag. Gracias. Y yo les voy a compartir el documento, eso de la terminación de los sustantivos en plural, para que lo tengan. Y si les interesa, después lo pueden imprimir si quieren. Son 5 hojitas, pero es bueno tenerlo eso en su carpeta. Gracias por hoy día y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan una buena semana. Cuídense, feliz Cuídense. Hej då. Hej då. Hej då. Tack för idag. Hej då. Tack för idag. Hej, hej. Hej, hej.